Hola amigos, ¿qué tal? Un saludo a todos los televidentes de Prensa Alternativa, J Prensa Alternativa, y justamente estoy con el director de este interesantísimo proyecto periodístico, el J, con quien vamos a hablar hoy a propósito de las elecciones de México que están ya a la vuelta de la esquina, ya se acercan, y hoy, mi querido J, voy a poner en aprietos a un señor a quien tú defiendes con uñas y dientes, Andrés Manuel López Obrador. Quiero empezar hablando de él, quiero presentarte, quiero saludarte ante todo, Jota. Mi querido José Luis Bolaños, un abrazo inmenso para ti y un abrazo a todo tu equipo del Abogado del Diablo. Cuando me hablaron del proyecto tuyo dije, ¡a caramba! Con el Abogado del Diablo. Aquí estamos para defender, no a Andrés Manuel, déjame decirte, sino a las políticas de Estado que implica la Cuarta Transformación, de la que él es evidentemente líder. Así es, Jota. Yo voy a ser el abogado del diablo en este blog, en este espacio de tiempo para todos los televidentes de Prensa Alternativa. Voy a tratar de ponerte siempre en aprietos y vamos a ver hasta dónde llegan los argumentos y contraargumentos sobre algún personaje político. Ahora vamos con algo reciente sobre don Manuel López Obrador, y tiene que ver con su actitud, y no sé si agresiva, pero vamos a suponer que sí es por lo menos severa, ¿no? Contra el INE, y que resulta que el Consejo General de este organismo ha decidido dejar fuera a uno de sus candidatos favoritos. Estamos hablando de don Félix Salgado Macedonio, ¿no? Que era un candidato al gobierno de Guerrero. Lo han dejado fuera. Guerrero. Y que además hay que decirlo, hay que ser muy puntual, hay que ser sinceros, Salgado Macedonio y López Obrador han sido bastante contundentes contra este organismo electoral, han sido bastante agresivos, furibundos, han salido a contraatacar. No sé si dieran la impresión de que no hay mucho respeto por la autonomía de estos organismos, pero lo han dejado fuera y no va a tener la posibilidad de participar con Morena en las elecciones que ya se acercan. ¿Cuál es tu impresión de esto? Acá hay varias miradas en realidad, ¿sí? Yo lo he escuchado en muchas veces en los últimos días a Lorenzo Córdoba, que es el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral de México, más bien conocido como INE, ¿no? Y la explicación que él da a las críticas que efectivamente recibe de la Cuarta Transformación, del mismo Andrés Manuel y de Macedonio, es: yo soy un árbitro. Y entonces, como yo soy un árbitro, tomo decisiones que a veces afectan a una de las partes y nada, pues, ¿qué puedo hacer, no? O sea, esa es la labor triste a la que está expuesto un árbitro. Tú eres un hombre que se ha dedicado al fútbol o a la investigación del fútbol, mi querido José Luis Bolaños, y sabes que hay árbitros y árbitros, y que hay árbitros comprados. ¿Ya? Y que yo te quiero decir algo, Jota. Ajá. Si bien a mí me gusta el fútbol, me gusta justamente porque las reglas están dadas desde antes. Nos guste o no, nos parezcan justas o no, las reglas ya estaban dadas. Y una de las reglas era de que todos los candidatos tenían que presentar una sustentación de todos sus gastos de campaña. Y esta irregularidad es la que ha presentado en sus gastos de pre-campaña Félix Salgado Macedonio, J. Entonces, aquí no ha habido ninguna mala jugada, no ha habido ninguna trampa, no ha habido ningún tipo de especulación. El señor ha quedado fuera porque no ha cumplido con determinadas reglas. Pero te digo algo además, que no tiene que ver nada más con esta no sustentación de gastos, sino que el señor Salgado Macedonio tiene o pesa sobre él denuncias sobre abuso sexual y otras denuncias sobre acoso. Vamos por partes, ¿te parece? Por supuesto. Sí. A ver, yo estoy de acuerdo contigo, pero tú sabes que existen árbitros comprados. Y la FIFA, tristemente, es una colección de árbitros comprados y que se han prestado a los intereses incluso electoreros de algunos presidentes que necesitaban que su equipo ganara o no. Y tú conoces más de uno de esos. Así que cuando Lorenzo Córdoba dice yo soy un juez, simplemente un árbitro, bueno, no sé si ese sea un buen ejemplo. Segundo, mi querido amigo, tú hablas de las normas estaban preestablecidas, el señor tenía que haber presentado sus gastos de pre-campaña, y si es que no, pues tiene que adecuarse a lo preestablecido. Pero por supuesto que estamos de acuerdo con eso, mi querido hermano. El tema es
cómo es que se interpreta la norma y cómo se aplica. Y si es que se aplica a todos en el mismo criterio. ¿Ya? El señor Macedonio, a quien yo no defiendo ni conozco, pero solo digo en la mirada que hay, él dice, ok, el problema es que nosotros no teníamos como diseño de nuestras actividades llevar a cabo una pre-campaña. Bueno, salimos, dimos 1, 2, 3 entrevistas, pero no era una estructura de lo que teníamos. Y en todo caso, a lo que estamos enfrentando, mi querido José Luis, es un gasto de campaña que no supera los $900, hermano, que no supera los $900. Claro, entonces tú me dirás, Jota, es que no importa la cantidad de dinero, acá debe imponerse el principio de la legalidad y lo que dice la norma, pues debe aplicarse, ¿no? Y aquí hay un principio fundamental, mi querido José Luis, que es el principio de la proporcionalidad, pues. No estamos hablando de, como en el Perú, la señora Keiko, que recibía pues millones de dólares, ¿no? Y que nunca los declaró. O como muchos candidatos del PRI y del PAN, que antaño jamás declararon dinero. Son $900 y Macedonio ha salido a decir, bueno, se trata más bien de un tema administrativo, ¿ya? Y en todo caso, el Tribunal de Justicia Electoral de México le ha dicho al INE, señores, pónganle una multa. Esto lo que merece es una multa. No amerita que lo saquen de carrera. Porque finalmente aquí quien tiene derecho de elegir, si es que se elige o no, es el elector. Entonces, le han devuelto el caso al INE y el INE ha dicho, no, yo igualito aplico la ley, aplico la norma tal cual, ¿ya? Y se la ha devuelto, se la está devolviendo, perdón, pero esto es importante, se la devuelve al Tribunal Electoral, al Tribunal Judicial Electoral, ¿ya? Y el Tribunal Judicial dice, como tú no resolviste, ahora me toca resolver a mí. Ahora, vamos a ver frente a qué estamos, ¿no? En las próximas horas o días, ¿ya? Pero hay una cosa, Macedonio, yo lo he visto un par de veces, creo que en lo particular, no sé si yo votaría por él, pero hay cientos, miles, creo yo, millones de hombres y mujeres que han salido a manifestarse para respaldar su candidatura. Y lo segundo que tú dices, mi querido amigo, es que es un hombre que tiene acusaciones de violencia sexual, que es el término que se ha utilizado, ¿no? Pero acá hay un tema. Y vamos, es que es un tema muy delicado y hay que tocarlo con la sensibilidad que exige y corresponde a las circunstancias, sobre todo en estos tiempos, y qué bueno que se tome con tanta prudencia y con tanto cuidado un tema de este tipo. Pero eso no quita que veamos también este tema con la objetividad y el criterio tremendo que exige el tema. Este caso viene de unos supuestos hechos llevados a cabo hace 15 años atrás, ¿ya? Y la ciudadana en cuestión, ni entonces, que puede entenderse, ni ahora, que tiene el acompañamiento de muchas ONGs y demás, jamás puso una acusación. Entonces, permíteme corregirte, mi querido José Luis, no hay una acusación. No hay una acusación fiscal, ni siquiera se ha presentado una denuncia. De hecho, hace 10 años atrás, o sea, vamos, estos hechos se entiende que pasaron hace 15 años, ¿ya? Pero la señorita en cuestión aparece en una foto hace 10 años atrás, o sea, 5 después de los supuestos eventos, ¿sí? Haciendo campaña por Macedonio, ¿ya? Entonces hay como que varias ideas que no cuadran, como que hay una lógica que, digamos, ¿no? Podría ser que es una persona que requería el trabajo, que alguien con el poder y el control podía vulnerarla, eso lo puedo entender, pero lo que no entiendo es por qué no hay una denuncia puesta ahora, con la retroactividad, que se valoren las pruebas. Entonces, cuando uno se enfrenta a un escenario de este tipo, dice, ¿será que sí? Sin tratar de revictimizarle a la señora o a la señorita, ¿no? Y de todas maneras, uno habla con las ciudadanas de Guerrero, porque yo he hablado con gente de Guerrero, con mujeres electoras en Guerrero, y me dicen, yo tengo miedo de que este sea una argucia precisamente para sacarlo al señor Macedonio Carrera. Ahora, a Macedonio no lo sacan por esto, ojo, lo sacan por esta irregularidad que, a buen juicio y en el criterio de la proporcionalidad, muy bien podría ser un tema administrativo.
Jota, yo, igual tú sabes que hoy soy el abogado del Tú diablo, eres el tengo abogado del que diablo, hermano. ponerte en apuros con más de alguna interrogante. Pero dale, Eh, hombre, de eso se lo, trata. lo que sí podemos afirmar sin victimizar a estas personas que en algún momento acusaron al señor Macedonio y tampoco sin ganas de sepultarlo, por lo menos queda en entredicho su calidad moral, ¿no? Mire que por lo menos es una acusación o un trascendido que deja en entredicho la calidad moral de este personaje. Pero lo que sí es cierto y lo que sí es innegable es que por lo menos en los 3 últimos años, Morena, el partido del actual mandatario mexicano, ha sido la agrupación política que más sanciones ha recibido por no cumplir con sus deberes de fiscalización. ¿Y Ujú. a qué voy? Aquí hay algo muy importante. Esos son números objetivos, datos, detallitos, estadísticas que a ti tanto te gustan y con las que tú argumentas Me siento siempre tan tu... cómodo, además. Muy bien, argumentas muy bien todo lo que dices. El candidato, o el, mejor dicho, el gobernador, el presidente AMLO, ha decaído de manera importante en las últimas encuestas, ¿no? Ha caído varios puntos en su intención o en su presencia popular. Ujú. ¿Esto tiene que ver acaso con una explicación fácil de la desesperación o su desesperación por el notable trabajo que están realizando en el INE? ¿Ota? A ver, Da a pensar de que la población se da cuenta que está siendo muy autoritario, que no está respetando la autonomía de este organismo, que está contraatacando con o sin motivos al INE, y ujú. esto responde a su baja popularidad en las últimas semanas, si no meses, J. Bueno, a mí Digo, me pregunto, permite. ¿no? A ver, hay tres cosas que a mí me gustaría definir en torno al comentario que has hecho. El primero, y permíteme cerrarlo, tú me dices, no, Macedonio tiene una tacha, es como una mácula moral en su biografía. Mi querido hermano, eso es precisamente lo que tenemos que evitar en México, en el Perú y en América Latina, que las tachas morales sean subjetivas y que se conviertan en todo caso en hechos objetivos y medibles. No es que porque yo puedo iniciar una narrativa, imagínate que yo comienzo a generar un bulo respecto a que tú eres un traficante de material orgánico que se lo vendes a los extraterrestres. Tú te imaginas, y lo repito tantas veces, al final yo no tengo una prueba, pero ya quedas como un traficante interestelar. No, no, yo creo que entiendes la ironía, ¿no? Entonces, se trata de precisamente de presentar cosas tangibles. Si la justicia efectivamente se constituye una ciencia política, es porque puede ser considerada a partir de hechos objetivos. ¿No? No es que al juez o a alguien se le ocurre sentenciar porque le cayó mal a alguien, sino porque tiene una prueba que es medible, tangible, concreta, o que hay una lógica racional que así obliga, ¿no? Pero entonces yo creo que en el caso de Macedonio, mal haríamos, mi querido José Luis, de decir ya tiene una tacha moral. Tiene, ahora mismo sí puedo decir, una campaña durísima contra él. Primer punto. Segundo, señalas que Morena, el partido que respalda la Cuarta Transformación, por el que salió elegido el presidente Andrés Manuel López Obrador, es uno de los que tiene más sanciones y que tú tienes cifras y datos y esto. Y fíjate que yo estoy de acuerdo contigo porque las he revisado, pero te voy a decir una cosa más, que eso me parece lo preocupante del escenario, que el INE, el Instituto Nacional Estadístico, tenga una justicia tuerta, no ciega, que solo mira lo que está pasando con Morena y es extremadamente duro al aplicar la norma. ¿Sí? Porque siempre hay un rango de discrecionalidad cuando uno aplica la norma. Si bien el derecho es una ciencia que se basa en la lógica y en la razón, hay un espacio para la discrecionalidad. Y curiosamente el INE no ha dejado pasar lo más mínimo de lo que pueda llevar a cabo, como cualquier agrupación política, Morena, ¿no? Estoy seguro que si es que de Morena si del INE, si el INE tuviera que decidir ponerle papeleta a todo partidario de Morena por haberse cruzado por un semáforo, se las pone a todos. ¿Ah? Ahora, lo que llama la atención, mi querido hermano, es que haya sido tan laxo y tan permisivo con los que están del otro lado.
¿Ya? ¿Cuántos? Decir algo, Jota. Pero escúchame, pues ¿cuántos han hecho campaña o pre-campaña igual que Macedonio, del PRI, del PAN, del PRD y otros? Y el INE no ha sido tan duro como debería ser. Entonces, a mí me preocupa eso, ¿no? Si es que vas a aplicar la justicia, aplícala en los mismos términos. Y para terminar, el último elemento que dijiste, vale, ¿no? Andrés Manuel López Obrador está de caída, tiene cada vez menos respaldo popular. Pero ¿quién lo dice, hermano mío? Las encuestadoras, la encuestocracia, esta que le negó supuestamente el triunfo en el 2006, esta que siempre estuvo tan cercana a los intereses de la logia de Salinas de Gortari. Sí, pero también le daban números muy altos en algún momento, Jota, ¿eh? Porque era innegable, hermano. Porque ya era groseramente innegable. Pero a ver, pero tu lectura rápida es que cuando lo desfavorece en los números, salta a la luz un cuestionamiento, pero cuando los números eran favorables para él, entonces cuestionas la veracidad de la encuestadora. Jota, no hay mucha sintonía. No es así. De hecho, he hecho varios programas explicando esto. Las encuestadoras juegan como una suerte de liga de poder. Y cuando digo liga, no me refiero a una liga como la Liga de Campeones, ¿ya? Sino como un resorte de poder, ¿ya? Que te sube y te baja dependiendo de los intereses de quien paga, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cuando comienza a soltar a un candidato que les conviene, lo suben y lo inflan, hasta que prende. Y si no prende, simplemente dicen, es que se cayó, se desinfló. En el caso de Andrés Manuel López Obrador, la movida es esta, pues, ¿no? Lo bajan, pero cuando ya se enfrentan directamente al día de las elecciones, te acordarás de mí, dirán, uy, es que habían muchos indecisos y decidieron votar por Morena. Ese cuento lo he visto no solo en el Perú, lo he visto en la Bolivia de Yanine Áñez, lo he visto en la Argentina de Macri, hace menos de un par de semanas en el Ecuador del señor Guillermo Lasso, que han acomodado groseramente sus cifras. Nos duele a ti y a mí seguramente ver el Perú, que las encuestadoras no vieron a Pedro Castillo. Hermano, no lo vieron a Pedro Castillo. ¿No era su trabajo verlos? Pero tampoco reconocían el voto duro innegable del fujimorismo, que es por lo menos un 15%, ¿no? Tampoco posicionaban en un lugar privilegiado Keiko. Y mira, segunda vuelta consecutiva, Jota. Pero le han dado más o menos eso. Vamos a hablar de Castillo, hablamos de Keiko, ¿no? Pero claro, pero es que más o menos lo que le han dado. Te quedaste congelado, mi querido. Ahí estás. Pensé que te habías congelado pensando en Keiko, mi querido. No, pero a ver. No, pero en la penúltima foto, regresando rápidamente a la coyuntura electoral en Perú, en la última foto electoral o en la penúltima foto de las encuestas, a Keiko sí le dan un 14, un 13%, pero en los 2 últimos años le daban 8, al comienzo no pasaba la valla, luego le daban 7, luego había una subida inmediata. Pero es exactamente... Claro, pero las encuestas no jugaron a favor ni de Castillo ni de Keiko, Jota. José, pero es exactamente lo que te estoy diciendo. A Keiko, las encuestadoras quisieron desaparecerla. ¿Por qué? Porque es la socia incómoda, la ex amiga que antes les rellenó los bolsillos y ahora ya no la quieren. Entonces, le dieron y quisieron desaparecerla. Al último, ¿qué les tocó? Decir, pues sí, tiene 14%. ¿Qué son las encuestadoras? Máquinas de manipulación. Y ahora tú me dices, lo que pasa es que Andrés Manuel está de caída. No está de caída, hermano. Las encuestadoras están manipulando como siempre. No van a tener otra cosa que días antes del proceso electoral decir, uy, lo que pasa es que tuvo un incremento inusitado. Había un sector de gente que estaba en duda, que no sabía por quién votar y en último momento decidieron votar por Morena. Ese rollo, mira, y te lo estoy diciendo. Yo te quiero decir... Hoy día 20 te lo estoy diciendo y te apuesto que se va a repetir. Lo van a decir. Ya, lo firmo y lo suscribo. Acá si quieres te lo firmo. ¿Ya? Yo te quiero decir algo para cerrar el tema de Keiko. Sí es un escenario de terror, sí las encuestadoras en el gobierno de su padre en algún momento pues estuvieron maniatadas por el máximo personaje de este gobierno, que es el señor Vladimiro Montesinos Torres,
pero sí es un escenario de terror político en Perú, porque mira, del otro lado tenemos a Pedro Castillo, su líder, como ya lo hablamos, es un sentenciado por corrupción, y bueno, varios tipos que tienen acusaciones serias Pedro Castillo por terrorismo, no tiene sentencia por corrupción, ¿eh? Pedro Castillo no tiene... No, el líder del partido, hablo del señor Vladimir Cerrón, a quien seguro tú conoces. El señor Cerrón es un impresentable y sí es una figura permanente de Perú Libre. Lo vemos declarar, lo vemos hablar en medios, lo vemos tuitear todos los días. ¿Sabes? Tiene ahí acusados, tipos cercanos al terrorismo. Yo lo que te quiero decir, para regresar a la coyuntura electoral de México, es de que, contrariamente a lo que tú dices, la encuesta Reforma le da un casi 70% de confianza al INE. La gente cree en este organismo, cree en sus decisiones, más allá de que a tu presidente no lo ha beneficiado mucho. Lo que pasa es que tú eres un verdadero abogado del diablo. Me sueltas un tema y luego me sueltas otro, pues yo tengo que responder el primer tema del que me has hablado, ¿sí? Pero ese es mi trabajo, tengo que ponerte en aprietos, ¿no, Jota? Yo estoy de acuerdo contigo. Alberto Fujimori, a través de las manos de Montesinos, les daba $10,000 mensuales a las encuestadoras CPI y Datum, ¿ya? Y cuando iban a ser llevadas a juicio estas encuestadoras, ¿sabes lo que pasó? Le dieron largas, hasta que prescribieron los delitos, ¿ya? Así que está más que, digamos, hay mucho argumento para hablar sobre ese tema, ¿ya? Pero Castillo no está condenado, no tiene ninguna condena porque jamás ha ejercido, además, el poder público. Quien sí tiene una condena por corrupción es el exgobernador de Junín, el señor Vladimir Cerrón. Y yo creo que algo que hay que preguntarle a Castillo, a Pedro Castillo, es qué cargo o qué va a hacer el señor Vladimir Cerrón, si es que en un eventual gobierno de Pedro Castillo, ¿no? Si es que va a ser parte de su gobierno o no. Insisto, y eso lo he dicho a Vladimir Cerrón. Sería la figura estelar igual, lo vemos declarar más que a Castillo. Él debería alejarse, porque aquí él no es el candidato es Pedro Castillo. ¿Ya? Quien va a gobernar el Perú es Pedro Castillo si es que gana. Él tendrá que seguir en su condición de médico, entiendo que es un excelente neurocirujano, pero él no es el candidato y él no será el presidente. Bueno, pero lo escuchamos más de la cuenta, Jota. ¿Cómo? Vamos. Regresemos a don Manuel López Obrador. Has hablado de Reforma y me dices, Reforma le da una aceptación del 70% al INE. Pero por Dios, ¿quién es el dueño? 68, para ser exacto, pero igual es muy alta. ¿Cuánto? ¿78? No, 68, casi 70, igual es muy alta, creo. Ok, pero ¿quién publica esto? Reforma, uno de los periódicos conservadores, neoliberales, más abyectos de la historia de México. Defensora de las políticas instaladas por Salinas de Gortari, por Cedillo, por Fox, por Calderón, por Peña Nieto. Todos los periodistas, estos personajes que se hacen trabajar, llamar periodistas que están en Reforma, son zombies, ¿sí? Neoliberales que medran en torno a la Cuarta Transformación. ¿Qué tan creíble puede ser una encuesta publicada por Reforma, mi querido hermano? Es como que en el Perú tú tuvieras alguien publicando no sé, pues, ¿no? Una encuestadora que publica en El Comercio, por supuesto, pues que le va a dar todas las venias a Odebrecht. ¿Ya? Es lo mismo, pues, ¿no? Y eso pasa en toda Latinoamérica, hermano querido. Ok, yo quiero hacer un paréntesis, Jota, y bueno, con el respeto que te mereces, por supuesto, yo sí considero de mal gusto haber puesto en duda, haber puesto en tela de juicio el trabajo de los magistrados del Tribunal Electoral de México, Jota. Tuve la oportunidad de repasar tu informe sobre el consultor Arturo Espinosa Silis. Yo creo que esto no suma, Jota, necesariamente, positivamente. No creo que suma en la construcción de una transparencia en las elecciones aztecas. Peor aún cuando se trata de insinuar que el doctor Espinosa reveló el fraude en Bolivia, ¿no? O sea, habla de una hostigación a AMLO. Lo que te quiero preguntar es, ¿no tiene razón Espinosa cuando dice que fue el propio AMLO, quien además reclamó en el 2012,
exceso de gastos en campañas de Enrique Peña Nieto. ¿Por qué ahora atacar al INE por sancionar según las reglas que ya estaban preestablecidas y que estaba en igualdad para todos los candidatos o precandidatos, Jota? Usted es un verdadero abogado del diablo. Eso es a título personal, Jota, nada más. Arturo Espinosa Silis, mi querido hermano, fue la mano operativa de Luis Almagro en Bolivia para auditar el proceso de octubre y noviembre, de octubre básicamente del 2019. Okay. ¿Sí? En este momento no hay una sola prueba científicamente, técnicamente demostrable que hubo fraude. No hubo fraude. Pero Jota, me acabas de decir que no nos basemos en subjetividades. ¿Dónde están las pruebas de esa acusación tan grave que tú haces? Tú me dijiste, no nos basemos en subjetividades con el señor Macedonio. Ya. Tengo 3 informes, no lo tengo yo, ¿no? Lo tienen 3 universidades estadounidenses. Me hubiera encantado tener poder hacer la búsqueda, pero te aseguro que son 3 las universidades estadounidenses. Una, el MIT, el Instituto Tecnológico de Massachusetts, que le pide a la OEA, señor, por favor, mándenos su metodología para hacer un contraste de los resultados que han tenido, porque a las luces de la investigación, nosotros somos gente que llevamos años auditando procesos electorales, para nosotros no hemos encontrado nada. Como no encontramos, queremos que usted nos mande su metodología para saber qué fraude dieron ustedes. ¿Tú crees que habla de mano operativa, pero el señor está libre, Jota? No ha respondido ninguna de las solicitudes. Tú me pides pruebas tangibles, yo te las doy. ¿Sí? Cuando se apaga el sistema de conteo previo, por llamarlo de alguna manera, en Bolivia, ojo, que este no era un conteo vinculante, es decir, no obligaba a las partes. Era solo como ver cómo van las cosas, ¿ya? Porque el único conteo vinculante con valor leal es el que se hace en actas y en escrutinio de manera física, ¿sí? Cuando se apaga, y esa fue la gran acusación de fraude, cuando se apaga, y nunca se supo realmente quién desenchufó los servidores, ¿sí? Cuando se apaga, faltaban ingresar las actas que venían de la región del Chapare, que históricamente han dado la victoria al movimiento, al socialismo. Y cualquiera que ha hecho un seguimiento al proceso electoral en Bolivia sabe que ese es el comportamiento del escrutinio, cuando se hace el conteo, ¿ya? Entonces, tú me pides cosas objetivas, yo te doy cosas objetivas. El señor Arturo Espinosa Silis nunca quiso ver estas pruebas objetivas, ¿ya? Y es el que hizo la famosa auditoría y el que dijo fraude, 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 fraude por todo lado, ¿ya? Pero no habían pruebas, había simplemente una narrativa que se impuso. Este sujeto, el señor Arturo Espinosa Silis, es el que aparece como consultor externo, como asesor del INE. ¿Tú crees que alguien con esa catadura sería garantía mínima, teniendo en cuenta que ya tenemos un árbitro que va con un ojo parchado y se lo parcha porque no quiere ver? O sea, creo que hay que ser mínimamente suspicaz sobre el tema. ¿No crees, mi querido José Luis, abogado del diablo? Sí, Jota, mira, yo quiero dar una opinión a título personal. Ay, hombre. ¿Okay? Y hay algo a mí que por lo menos me hace ruido, algo que me molesta, que es esta obsesión de Morena por copar todo. Ya. Todo, mayoría en gobernaturas, en Cámara Federal de Diputados. Yo sé, vivimos en democracia, el pueblo mexicano irá a las urnas y decidirá, pero ¿dónde queda el equilibrio de poderes de pronto? ¿No podríamos hablar de un autoritarismo, si es que se concreta esta mayoría loísta? ¿A ti no te preocupa, no te hace ruido también esto? A ver, se entiende que en los procesos democráticos, las mayorías, que incluso pueden ser aplastantes a miradas de unos, tiene que ver con rangos constitucionales, es decir, hasta dónde te permite la ley de manera previa tener poder, dependiendo del respaldo popular que tengas tú, ¿sí? De hecho, y voy a acordar de un evento por el que en algún momento Andrés Manuel López Obrador fue criticado incluso por las bases de Morena.
mi querido José Luis, cuando el diputado Noroña quiso ser presidente de la Cámara de Diputados contra lo establecido, ¿no? O sea, Noroña dijo, y yo estuve de acuerdo, yo en ese momento creí que Noroña debía haber sido presidente de la Cámara de Diputados. Dijo, bueno, nosotros tenemos mayoría, nosotros podemos ahora mismo tener la presidencia de la Cámara de Diputados. Y Andrés Manuel dijo, no, porque las normas dicen que no. Tendrás la mayoría que tú quieras, pero la norma dice que no. Nosotros no podemos mancharnos por eso. ¿Ya? Claro, sería más conveniente que Noroña fuese presidente de la Cámara de Diputados, como no. ¿Ya? Y bien pudieron haberlo logrado. O sea, tenían los votos para lograrlo. Si Andrés Manuel decía, sí, Noroña presidente de la Cámara, lo hacían. Pero Andrés Manuel dijo, no es ético, no lo hagamos. La ley no hay que torcerla. No torzamos la ley. Y fue criticado Andrés Manuel por sus bases. Pero ahora te das cuenta el valor del ejemplo, es decir, nosotros tomaremos decisiones, haremos la mejor campaña y si el pueblo nos da el respaldo, hasta donde lleguemos, ¿no? Creo yo, mi punto de vista, mi querido abogado del diablo. Ok, Jota, yo quiero cerrar con una pregunta que de pronto no tiene que ver con un tema de fondo, sí, tal vez de formas, ¿no? Ya. En tiempos de austeridad, Jota, seguro, básicamente por la crisis sanitaria que se ha desatado en el mundo entero, yo quiero resaltar algo de dos señores a quien el presidente Manuel López Obrador ha criticado mucho. Estoy hablando de José Roberto Ruiz Saldaña y José Fernando Faz Mora, ¿no? Esos señores que pertenecen al INE y que han realizado un trabajo estupendo, han renunciado a ganar más que el propio presidente de la República Mexicana. Jota, esto por debajo de los 112,000 que gana el presidente. Es una lección ejemplar de austeridad, querido Jota. ¿Por qué no resalta eso el señor López Obrador en tiempos de crisis? Pregunto yo. Ajá. Yo creo que sí, me parece válido. Tengo entendido que hay una nueva norma que obliga, no sé si yo suelo decir, no me meto a argumentar sobre temas de los que no conozco, ¿sí? Pero podría poner como un preámbulo que tengo entendido que hay una norma que pone un límite para los ingresos a los magistrados del Instituto Nacional Electoral. Pero, sin embargo, esta reflexión de austeridad bien podría tomarla el señor Lorenzo Córdoba, cuyos ingresos, tengo entendido, que están sobre los 300,000 pesos. Puedo estar equivocado, son como $15,000. ¿Ya? Entonces, decirle, pues, oiga, usted, señor Lorenzo, si los magistrados que están ingresando a trabajar ahora ganan menos que usted, porque usted también no emite una señal de austeridad. Pero Andrés Manuel no podría decirle a los jueces, oiga, gane usted menos, ¿no? De hecho, él mismo ya está ganando mucho menos de lo que ganaban sus antecesores, ¿no? Entonces, pero igual permíteme unos aplausos para estos ejemplares funcionarios a los cuales el presidente ha sido bastante crítico en más de una ocasión, ¿no? No están de mal los aplausos, los gestos y los detalles en tiempos de crisis. Hay que aplaudirlo, Jota. Sí, aunque no te sumes a este gesto, hay que aplaudirlo igual, ¿no? Hay que hablar de lo bueno y de lo malo. Ajá. Ya, igual le trasladaremos estos aplausos a Lorenzo Córdoba, por quien me parece tú también tienes cierta admiración personal por la gestión. Sí, ya hablaremos de Lorenzo Córdoba. Ahí estoy preparando un pequeño informe, unas preguntas que seguro pondrán en aprieto a todos los defensores o críticos de este personaje de la política mexicana. Jota, yo quiero cerrar este espacio de preguntas en donde he sido el abogado del diablo y espero haber hecho o construido una plática interesante para los dos y que además sea del gusto de toda la teleaudiencia de Prensa Alternativa. Yo quiero despedirme de ti con fondo a don Ramón, el Chapulín Colorado y el Chavo del 8. Claro que sí, veo a don Ramón y al Chavo del 8, muy absolutamente expectantes ellos de la conversación que tenemos, mi querido. Así es, Jota, me quiero despedir, mandarte un abrazo y ya nos vamos a volver a ver de todas maneras.